Hola a todos, soy Briserio. Los Britube, bienvenidos de nuevo a Trex. Muy bien, vamos a pescar un poquito. Qué raro, ¿no? Pescar en este juego. Vamos a ganar un poco de dinero. Concertina, jodo. ¿Sabéis lo que es la concertina, no? El espino de las trincheras estas. El alambre este que se pone. Que si te enganchas ya... Ah, me he ido el trofeo. Vale, solo nos quedaba sacar un de estos. Un pulpo bioluminescente o algo así para la investigadora. Nah, volvamos. Vale, vende automáticamente también eso. Ok. Vale. De nuevo casco nos faltaban los rollitos estos. Y luego 1500 de pasta. También, ¿eh? Ok. Y en investigación... Estamos mirando de quizás investigar cosas, ¿no? Avisar. Pero no sabemos nada del abismo. Ok. Sí, vamos a descansar. Estoy un poco dormido, no lo voy a negar, yo personalmente. Cangrejo azul, no era esto. No. Es que ocupan a lo tonto, ¿eh? Y son feos de... Vamos a casa, pues. Vale, creo que eso es lo que quería la investigadora.
Vale, me lo llevo, se lo llevo y comprobamos a ver si es lo que ella quería. Que yo creo que sí. Boquerón. Gracias, parece que has atrapado todos los especímenes de superficie que necesito. Pero, sí, también hizo algunos que están a más profundidad, aunque eso va a ser un problema. ¿Por qué es un problema? He desarrollado un artilugio para recoger muestras de la zona visal. Esto fue en el otro centro de investigación, antes del ataque. Tengo una idea para mantener a la criatura a raya el tiempo suficiente para recoger las muestras. Pero mientras trabajo en ello, necesito que consigas algunas piezas de prototipo. Ten cuidado, que sugiero que vayas durante el día. Yo no querría estar en el arrecife por la noche. ¿Algo más? Ok. Ok. Ha quedado claro, ¿no? Vale, lo que podemos es recoger ya las trampas para cangrejos. Ya tenemos lo que queríamos. Ok. Tengo un pescadico cerca para pescar. Bueno, moviéndome. Algo pescaremos. Pargo sangriento, qué bien. Suena delicioso. ¿Qué hay para comer, mamá? Pargo sangriento. ¡Qué rico! Ok. Muy bien. Vamos pues al centro de investigación. No me gusta nada la música. Y que parecen más iluminados sus bracitos. Los tentáculos del bicho. No queda nada en los armarios. Después de buscar un poco, encuentra las piezas de prototipo que el investigador necesita para montar el dispositivo rastreo. Almacena las piezas de dispositivo. Ok, vamos a verla. Vamos de pasta, bien. Hola. ¿Qué necesitas? Tengo las piezas. Excelente, voy a prepararte el dispositivo. Esto debería permitirte atrapar especímenes de aguas mucho más profundas.
Es un poco lento, pero tal vez puedas hacerle algunas mejoras. Desarrolla una máquina de repulsión que produce una luz brillante y emite un sonido muy agudo. Debería impedir que la criatura te ataque o podría enfurecerla. No lo tengo claro. Conectar al generador del centro de investigación. Tendrás que regresar y volver a activarla cada pocas horas. Pero por lo demás es completamente automática. Genial, y ahora echar un vistazo a la lista de especímenes. Recuerda, tienes que instalar y activar la máquina antes de tratar de coger muestras. Ok. Bueno, espera, sí. Adal, Avisal, Adal. Y todo con caña. Ok. Quizás me valdría la pena intentar mejorar ya el barco a tope. Son tablones. Odio las sombras. Porque veo las sombras moverse y no sé qué es. Bueno, ahora veremos el tema de investigación y demás. Vale, a ver. Porque el que me ha dado será además solo Avisal, ¿verdad? Es solo Avisal, o sea, ni siquiera me sirve. Pues sí, hay que mejorar el barco y luego ya veremos. Ok, voy a guardar esto también aquí de momento. Estoy por volver a Infel porque creo que por ahí encontraba los rollos como más fácil, ¿verdad? Los rollos de tela que necesito. O por aquí cerca del poblado este, creo que también. Uy. Bandera. Oh. No era lo que quería, pero es bienvenido. ¿Son tablones? No me interesan tablones. Tablones tengo muchos ya. A ver aquí. Vale, esto es lo que necesitaba. Y luego 1500 monedas. Pero que tampoco es gratis.
Mucha macea. Vale, pues nos faltará un rollito de estos. Y pasta. Vamos a volver a mirar por esta zona. Vale, pescamos. Barracudas, pues barracudas. Pues me llena el barco de barracudas. En un momentito, tú. En un momentito. Muy bien. No me da tiempo a pescar algo por aquí. Bueno. Esquilmador de los océanos. Pero vamos. No estoy dejando a nadie con vida, ¿eh? Ok. Casa. Bueno. Más dinerito. Vamos a ver. Que luego no obstante habrá que conseguir pasta para comprar puntos de investigación, para comprar la red que permite pescar mejor. No. Nos han regenerado los rollitos esos.
Tablones. Es que tengo muchos. A ver, seguramente necesitaré más, sí. Pero tengo muchos ya en el almacén. Poquito a poco. Bien, buena pesca. Bueno, venga, sacaremos tablones hoy. Pero es que mira cómo tengo el almacén de tablones. Bueno, venga, sacaremos 3. Y nos han regenerado los rollitos de tela. Son burritos de tela. Pierde mucho tiempo dragando, No tengo sitio para barracudas. Es que no me caben las cosas ya. Mira, ¿sabes qué? Vamos a volver a... No me extraña que tenga el pánico a tope. Sí, vamos a dormir. Vamos a dormir un poco. Porque así venderemos en el comerciante cosas que tenemos en el almacén. Rey Boquerón, vaya. Ahora pues. Oye, una pasta nos hemos hecho en un momento. Contra un retal, déjame verlo, es un diseño único. ¿Quieres colocarlo? Sí. Como quieras.
Casi se me hace raro pescar estos peces ya. He estado mucho tiempo lejos de casa. He estado mucho tiempo lejos de casa. Fíjate, que uno de estos primeros peces ya no tuviéramos la aberración. ¿En serio? Vale. Podría instalar una luz más potente. Es verdad. Tengo la pasta. Me veo a la gente. ¿Puedes terminar Dredge sin tener una luz en el barco? Me lo veo. Vale, no me acuerdo aquí dónde salían rollitos. Sé que ahí había madera. No me acuerdo dónde había restos de tela. ¿Qué puede haber? No, esto es chatarra. No era lo que quería. Pero bueno, he pillado uno por pillar. Estos peces... A veces espada, que me pilla mucho. Ah, vale, que no tengo para oceánica directamente. Ok.
aquí? Sí. Sí, esto es lo que yo quería. Vale. Jackpot, amigos, jackpot. Bien. Tengo en la red de todo. Casco, cuarto nivel. Muy bien. A ver, esto. Las cañas. Y eso seguramente lo puedo hacer hasta ahora. Más espacio para motores. No, me va a faltar chatarra. Hala. He gastado en un momento todo. Vale. Entonces, vamos a ver cómo es nuestro barco. Pues no hemos ganado mucho sitio, ¿no? O quito la red para ponerlo de pescar abisal. Pues sí, seguramente. Pues seguramente tenga que hacerlo. Pero estaba pillando ganas a llevar la red. A ver, realmente lo que me interesa es más espacio para redes. Ahora mismo. Cañas o lo que sea. Más que para motores, en realidad. Lo que me falta realmente es otro rollito de estos. Ok. Creo que era ahí. Pues nada, pescaremos mientras tanto.
científico, no. Bueno, que le da ya. Un poco paranoico ya mi capitán. Bueno, aguantamos mucho daño. Claro, la cuestión sería quitar esto. Pero necesito puntos de investigación para pillar una buena caña. Así que vamos a ir a dormir. Vamos a ir a Infel. Pues mira. Y estaremos por ahí pescando un rato, buscando rollitos también. Viendo si se había regenerado. Esa isla de ahí la he visto. Vamos a acercarnos un momento ahí. Llegas hasta los restos de un naufragio con un casco que te resulta familiar. Es casi idéntico al barco que te dio el alcalde, salvo que este tiene una enorme abertura en un lateral. Está amarrado junto a los restos del naufragio. Está dentro del camarote. Los armarios han sido vaciados completamente metódicamente. Han desaparecido todos los cajones. Ni siquiera queda ningún tablón del suelo. Está dentro del camarote. Pero el equipamiento está todavía aquí, aunque seguro que la exposición a los elementos ha fluido su interior. Baja la radio que hay sobre tu cabeza para verla más de cerca. Una nota cae desde la parte superior. Te la metes en el bolsillo para leerla más tarde. Lo buscas en la bodega de carga. Quedan algunos objetos que todavía no se han perdido al mar. Este es... ¿En serio? O sea, ni lo he rozado. O sea, esta era una isla para verla al principio, ¿no? Bandera de Ouroboros. O sea, la idea era esto verlo de camino, ¿no? O muy al principio.
En la red, un poco de todo. Pero vamos. Profundidad, cielo, profundidad para siempre. El sello del cofre se ha roto. Corazón de niebla, 5 igual aumento. Él lo sabe. Toma ya. Toma ya. Ahí. Ya, creo que esto estaba más cerca. Ok, te iba a preguntar. Puntos de investigación. Eso quiero. Bueno, quiero muchas cosas. Como es de esperar. Vale, si no recuerdo mal, por aquí había rollitos de tela. Y así de paso pescamos alguna especie más. Esos son tablones, estos son rollitos. Eso es lo que pasa cuando te desconcentras. Está más fácil. Muy bien, 3 rollitos. Por eso, yo sabía que aquí había de todo. Muy bien, volvamos. No quiero estar más tiempo en alta mar de lo necesario. Nada, ya está. Ya no más. No me interesaba la pesca nocturna. Ok. A ver. Ok. Vale, ahora no tendré dinero para comprarlo, eso es obvio. 675. Que tendremos que quitar esa. ¿No puedo quitar la caña?
Joder. Joder. Voy quedando por aquí. No diré que no, un punto de investigación. Pero ahora lo que necesito es peces. Un poquito más necesito. En algún proyecto. Ya estoy necesitado de rollitos de pasta. Más 132. No, mejora. A ver, redes ahí a tope. Mejores motores. No, vamos a guardarlos en cuenta. ¿Y dónde estará la fotógrafa? ¿Sabes? Me gustaría visitar otros sitios, aunque no sea aún la hora según la historia. Muy bien. Pescadito. Trofeito. Que limpiar un momento, ¿eh? Bueno. He vuelto loco pescando. Muy bien. Vale, este inevitablemente el que instalar. De momento el almacén. Y ponemos el cabo estante inmenso. Consigue una velocidad de pesca combinada del 200%. Estoy muy loco, ¿eh? Tengo 200% de pesca. Vale.
Si yo pongo esto, ¿gano algo? Sí, ¿verdad? Pesco más rápido. No ha dormido mi capitán. ¿Será más rápido en realidad mi barco? O sea, ¿puedo llegar de aquí a... allá? ¿De una atacada? Vamos a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? Hola. Te acercas a una figura encapuchada, una túnica de un oro sucio oculta todos sus rasgos, salvo por un par de manos marchitas y ennegrecidas. Pescador, en las profundidades llaman, responde. Su voz gorgotea con el sonido de un fluido en sus pulmones. Una respuesta. La figura encapuchada muestra un pergamino. O sea, quiere comer. Ok. Lo tendré en cuenta. ¿Y esto un tesoro? Sé que no tengo mucho tiempo, pero... Caja de puerto de hierro. No sé qué es lo que es, pero lo quiero. Pues fíjate, con interrupción y todo, aún así voy a llegar. Un poco justo. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo parar. Entonces... no sé qué es esta caja. No, te la guardo. Es comparado, ok. Se me había olvidado completamente eso. Ok, vamos a probar a pescar a Visal al lado del el fuerte. Pero yo mientras voy a parar antes el vídeo. Así que pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, comentarios, Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias, como siempre, a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes, año a año, porque ellos están aquí dándole todo. Y yo se lo agradezco un montón. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.